Bien, la siguiente comunicación la vamos a hacer tres personas, una de ellas soy yo mismo, pero vamos, está, digamos, refrendada por Luis Ángel Sañudo Fontanera, Daniel Jato Espino. Daniel pertenece a la Universidad Internacional de Valencia, Luis Sañudo es también profesor de la Universidad de Oviedo y pues yo que también soy profesor de la Universidad de Oviedo. Lleva por título propuesta de la distribución en planta de la maquinaria original, eso que original es interesante, para la azucarera de Pravia en el año 1900. Fíjense ustedes la bonita imagen que tenemos, me encantan los niños con la gorra. Esa foto es del año 1900, para que vean un poco cómo nos cambió el mundo. Bueno, lo primero es que cuando estamos hablando de ese patrimonio industrial, ¿verdad? Pues estamos viendo muchas edificaciones, mejores, peores, pero resulta que hay una cosa que es fundamental en el mundo de ese patrimonio industrial, que son las propias máquinas, que de alguna manera es el motor de esa industria, de ese patrimonio industrial. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues desgraciadamente es que las máquinas, cuando ya dejan de ser útiles, se atarran, no sirven y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que las abandonamos, las dejamos, con lo cual los vestigios que nos llegan es prácticamente partes del edificio, ni siquiera enteras partes. Sin embargo, es muy importante ver ese mundo de las máquinas. Lógicamente, en la azucarera de Pravia no teníamos ninguna documentación del interior, pero para nada, ni una simple fotografía. Y entonces, bueno, pues este es un trabajo que intenta, digamos, hacer una posible distribución, un trabajo de arqueología industrial. Si no lo hacemos, perdemos mucho. Fíjense ustedes que nosotros vemos ese edificio, si lo vemos, hemos visto muchos edificios al cabo de esta jornada, lo vemos vacío, pero claro, estamos perdiendo eso que estamos viendo ahí. Un montón de gente. Imagínense que en esa factoría llegaban a trabajar 300, 400 personas, con 1000 actividades, lleno de máquinas, de válvulas y tal, y cada uno tenía su función. Pues eso no lo podemos perder. Y ahí nuestro interés por este trabajo. De alguna manera estamos haciendo algo que es innato a INCUNA también. INCUNA es una asociación de arqueología industrial. ¿Qué significa esa arqueología? Bueno, pues algo que estudia esa antigüedad a través de sus restos, ¿verdad? Bueno, pues estamos en arqueología industrial, vamos a estudiar, lógicamente, máquinas sobre todo, máquinas utilizadas en el proceso industrial. Es un poco lo que aparece por aquí. Si nosotros vemos este edificio sin ninguna máquina, pues sí, nos dice algo, pero es que si vemos, aunque fuesen 3 máquinas, con todo ese proceso, nos aporta muchísimo más, nos aporta muchísimo más. Y ahora tengo aquí, afortunadamente, la fábrica la azucarera de Pravia no teníamos documentación, pero todavía en el año 2004 había esta factoría que está en la India y que todavía funciona con vapor. Nos puede hacer una idea, nos puede dar una idea de cómo es el trabajo de esas personas en esa factoría. Vamos a ver si tenemos suerte y nos funciona. Observen el ruido que hay, eso es muy importante. La máquina de vapor. Vean ustedes el efecto biela-manivela, los volantes de inercia, las ruedas engranadas. Ese pum, 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 pum. Observen el sincronismo de todas esas barras, esos rodamientos. Eso es lo que les comentaba, efecto biela-manivela. Esto es el padre de nuestra revolución industrial. Lógicamente, la factoría está, Fair Lille, de Francia, todavía se está funcionando. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora, simplemente lo que están haciendo
es en esa gran válvula cerrar el vapor y entonces para todo el sistema. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lógicamente nuestro caso de estudios es esta azucarera de Pravia. Estamos diciendo que este es un trabajo arqueológico. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Lógicamente queremos que aporte información al proyecto de rehabilitación que está ahora mismo en marcha. Ven ustedes aquí cómo estaba esta factoría y ya en la parte de abajo vemos ahí un magnífico espacio adaptado por el arquitecto Cinos, cómo, digamos, puede quedar todo esto. Pero claro, en el interior solamente disponemos de esto, ¿verdad? De alguna manera, lo que intentamos transmitir es el espíritu de las máquinas que quede patente en nuestro edificio. Lógicamente, no tenemos ninguna máquina de vapor, que por otro lado quedaría increíblemente magnífica la entrada, ¿verdad? Si entramos en una factoría de estas que ahora se va a dedicar a juzgados y a oficinas municipales y tenemos allí una máquina de vapor que nos ocupa 20 metros cuadrados, el impacto sería tremendo, ¿verdad? No podemos hacer eso, pero vamos a ver si podemos colocar al menos algunos paneles que recogen esa maquinaria original, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo tenemos. Para ello, pues aquí tenemos la presentación de lo que estamos haciendo y, lógicamente, pues tenemos que hablar un poco de las características de esta azucarera. Pues al final se construye en el año 1900. La casa, la factoría que, digamos, diseña las máquinas, que en el fondo es la madre del cordero, es la Braunway Kitchen Maschinenbau ASTA. Vamos a llamarla BMA porque estos alemanes son bastante complejos para esto. Se instala en las vegas del río Nalón, junto a la estación de ferrocarril, y un dato que es muy importante para nosotros es las 350 toneladas días que puede monturar. Todos los días, de alguna manera, puede trabajar estas 350 toneladas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a esta azucarera? Pues hombre, el tema es que llega un momento en España que las colonias pues, se independizan, Cuba y Filipinas y no sé cuántos, no, entonces queda donde venía el azúcar. Entonces la gente de aquí, ¿qué es lo que piensa? Dice, hombre, pues los empresarios vamos a montar una fábrica de azúcar. ¿Por qué? Porque podemos vender azúcar. Lo que pasa es que esta idea está muy bien, pero digamos que estuvo en muchos sitios, tanto hasta el punto que se crearon 60 azucareras en esos años. Lógicamente no había mercado para todas y tuvieron que cerrar. En este caso, esta gran inversión pues solamente aguantó 2 campañas, para que se hagan ustedes idea de eso. Una vez que pasa en esa situación de semiabandono, pues digamos tuvo algunos otros usos, estuvo relacionada con las explotaciones de carbón, aserradero y finalmente en el año 2008 pues ya hay un proyecto de rehabilitación para recuperarla como espacios por parte de las administraciones, tanto del Principado como del propio ayuntamiento, ¿verdad? Bueno, aquí pongo algunas fotografías para que vean ustedes un poco cómo estaba organizada esta. Hay un gran torreón, esta es la parte posterior, con su gran chimenea. Y bueno, pues aquí ya ven un poco ya por dónde qué es lo que había y estos espacios, este es magnífico espacio rehabilitado al dejar transparente el muro piñón, que es una sensación bastante singular. Lógicamente en el centro también han dejado un lucernario que asemeja un poco ese gran patio original. Lógicamente, si queremos decir qué máquinas había ahí, lo primero que tenemos que hacer es estudiar cómo es el proceso de obtención del azúcar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Y, lógicamente, el proceso de obtención del azúcar, no de ahora, sino del año 1900, pues para eso hemos consultado este libro, que es del profesor alemán Wagner, que llevaba por título Química Industrial Agrícola, Tratado Teórico Práctico. Es nada más y nada menos que la 12ª edición alemana. Este libro fue editado en el 2007, la 12ª edición, y es traducido al español por Julián Rivera y Sanchís, que es un ingeniero químico. Lógicamente, pues aquí sí que viene el proceso de obtención del azúcar a través de la remolacha. Además de esto,
que ha sido de gran ayuda. Hemos consultado, hemos tenido la suerte, yo ya pues prácticamente nos consideramos amigos después de tantas charlas, con el profesor emérito Miguel Jiménez Yanguas, que vive en Granada, que es un gran apasionado y posiblemente uno de los señores que mejores conocen el tema del azúcar. De hecho, esta es su casa y esta es su máquina de vapor, para que vean ustedes hasta qué punto tiene interés este señor en el conocimiento de todo esto. Bueno. ¿Cómo va a ser ese proceso del azúcar? Pues vamos a ver un poco cómo era en aquel momento. Pues lo primero que hacemos, hay que lavar las remolachas, ¿verdad? Vamos a cortarlas. Cada remolacha las cortamos en trocitos, unos elementos que llamamos cosetas, que son unas tiras, como si fuera un bolígrafo, pero muy finitos, ¿verdad? Y luego, pues, eso lo metemos en unas calderas y le pasamos agua caliente, entonces se produce un jugo de difusión, ¿verdad? Ese jugo de difusión lleva prácticamente toda la sacarosa, pero resulta que, aparte de la sacarosa, lleva otras cosas que las tenemos que quitar. Y entonces se produce el proceso de carbonatación. Después de todo eso tenemos que filtrar y finalmente pues tenemos que evaporar. Tenemos mucha agua, pero queremos quitar agua, entonces tenemos que evaporar, ¿verdad? Y finalmente procedemos a una acción de cochura que llamaban antes, y ahora pues es más bien cristalización, es decir, que aparezcan los cristales del azúcar. Y luego pues aquí a través de unas turbinas pues vamos a separar el azúcar. Primera gran sorpresa. Bueno, pues resulta que lo que se hace hoy en día es prácticamente igual. El proceso físico-químico es muy similar. Es curioso. Hasta tal punto que, lógicamente, pues antes lo mismo es que lo que teníamos 300 personas trabajando y ahora en una azucarera pues ves a 10 o a 15 detrás de una pantalla de ordenador y no ves a hacer otra cosa. Pero el proceso es el mismo. Hay una limpieza, un troceado, un difusor. Esa carbonatación, el proceso es que tenemos que producir mucha cal, una lechada de cal, se la echamos al jugo y a su vez hay una calera, un horno de cal. A su vez, el CO2 que sale es enemigo público número 1, pues en este caso es ayuda, lo hacemos reaccionar de tal manera que se producen unas burbujas y entre la cal y las burbujas del CO2, digamos que depuran ese jugo. Bueno, pues es un poco lo mismo que tenemos ahora. Maquinaria utilizada en la factoría esta, pues es de la casa BMA, como habíamos dicho, eso tenemos datos principalmente razonables. Aquí ven un poco cómo eran los talleres de 1880 y, lógicamente, pues la gran tecnología que tienen estos hombres. Curiosamente, Alemania es Alemania y a pesar de los desastres que ha tenido, pues está ahí y de hecho BMA pues sigue existiendo y sigue siendo pionera en la fabricación de maquinaria para azucareras. Ven ustedes ahí, esto es una imagen real, esto es una virtual a través de elementos finitos. Bueno, ahora ya hablamos de nuestra azucarera, ¿verdad? Lógicamente tenemos que ver cuál es, digamos, qué máquinas había. Pues para ello, afortunadamente, Miguel Jiménez Yanguas tenía un catálogo de máquinas de la casa BMA. Un catálogo que era habitual porque vemos que ahí vemos que también está traducido al español, aparte del alemán, inglés y el español. O sea que era, digamos que ya tenía unas componentes, digamos, de venta a través de toda Europa. ¿Qué máquinas tenemos? Bueno, pues para seguir ese proceso productivo, las remolachas entran por un canal subterráneo. Las remolachas flotan y entonces es el propio agua que las impulsa. Entonces las tenemos que elevar. ¿Cómo? Pues con una rueda de elevación, una especie de rueda de cangilones, una especie de noria, que las va echando a un elemento superior, que es otra cosa que lo vamos a conocer, que es un lavadero remolacha. Un cilindro que tiene unas aspas en el interior, y entonces van pasando por allí a manera de tornillos sin fin las remolachas y luego hay una contracorriente de agua que las va lavando, no tiene otra cosa, ¿verdad? Luego pues las tenemos que cortar. Tenemos unos molinos que tienen unas cuchillas muy afiladas y van sacando esas tiras que decimos muy pequeñitas de tal manera que nos permitan hacer la difusión perfectamente, ¿verdad? Aquí ya empezamos a ver, tenemos un paso importante, es decir, tenemos de la planta baja, subimos a la segunda planta a través de una noria de cangilones, que la vemos por aquí, ¿verdad? Esto es del catálogo alemán. Y luego, esto es nuestro molino, y luego estos son esas calderas que vamos a calentar los trocitos de remolacha, para que salga el zumo, el jugo ese. Bueno, pues aquí vamos rellenando, normalmente esas baterías de difusores estaban entre 6 y 20, nosotros hemos puesto que habría 12, una cosa bastante razonable, y seguimos con todo esto.
Decimos que tenemos que tener pero cal de continuo, es un proceso continuo, con lo cual tenemos un horno de cal continuo. Es lo mismo que un alto horno, tenemos, digamos, lo alimentamos por la parte de la boca de arriba. En esta figura que tenemos aquí, ven ustedes aquí la vagoneta, sube para arriba, la volcamos, y aquí, pues lógicamente, tenemos piedra caliza más carbón, en este caso carbón mezclado. Entonces los mezclamos, va cayendo por el horno. Entonces, a la parte inferior del horno le metemos oxígeno, prendemos y lógicamente se produce la cal viva. ¿Dónde está la caldera, la calera nuestra? Eso, pues aquí atrás se ve que está, digamos, en esta parte. Aquí, al lado de la chimenea. Bueno, ahora pasamos a los carbonatadores. Perdón. Lógicamente, decimos que hemos cogido el zumo, ese jugo de la difusión, pero que tiene otras impurezas que tenemos que separar. A ese jugo le echamos esa lechada de cal, y entonces esa lechada de cal, a su vez, la hacemos reaccionar con el CO2, con burbujas de CO2 a presión. Fíjense ustedes que esa CO2 a presión tenemos que tener unos compresores para hacer esas compresiones. Y entonces se produce ahí una especie de reacción química que sale al exterior con unas chimeneas que son las chimeneas que ven ustedes ahí en la foto original, ¿verdad? Una vez que tenemos el proceso, tenemos que filtrar todo digamos, ese jugo que sale. La cal la tenemos que separar del zumo, ¿verdad? Y para eso tenemos estos filtros prensa. Bueno, después de haber, digamos, depurado ese jugo, pues lo pasamos a evaporar. Evaporar lo que tenemos que hacer, decimos, tenemos una cantidad de agua muy importante, tenemos que quitar agua. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con esto que llamamos evaporadores. Y decimos que son de triple efecto. Y ahora muchas veces cuando hablamos de empresas de ciclo combinado y todo esto, térmicas de ciclo combinado, no es nada nuevo, eso ya existía. ¿Cómo funcionan estos evaporadores? A ver, lo que hacemos es coger y meter, digamos, el líquido en un evaporador, hacemos el vacío en él y metemos calor con vapor. Lógicamente, al hacer el vacío, ese agua en vez de hervir a los 100 grados, por lo mismo hierve a 90 o 80. Pero a su vez, los vapores que salen los reutilizamos como combustible del segundo evaporador. Y a su vez, los gases que salen del segundo los utilizamos para el tercero. Con lo cual, con 1 kilo de vapor hemos sacado 3. Es una cosa muy importante para que vean que ya el consumo de energía se controlaba. Posiblemente ahora lo controlamos por el tema de la contaminación, del efecto invernadero y tal, pero aquello lo controlaban por el tema económico, ¿verdad? Bueno, y luego pasamos al proceso de la tacha. Una vez que tenemos ya evaporado, ya tenemos un jarabe, ya no tenemos zumo, ya tenemos jarabe, a su vez tenemos que hacer la cristalización con burbujas también de vapor y demás, y que se hacían estos aparatos que ven. Finalmente, aquí tenemos ya el proceso, vemos la tacha, es donde se cristaliza. Después de la tacha tenemos ese producto, sale como si dijéramos la masa de hacer pan, y lo pasamos por los malasadores, empiezan a hacer, digamos, a mover aquello, y una vez que está ya en las debidas condiciones lo pasamos a las turbinas. Las turbinas son unas centrifugadoras que van, digamos, soltando el agua por un lado y los cristales del azúcar por otro, ¿verdad? Aquí voy a poner algunas máquinas, no nos da tiempo a explicarlas. ¿Y qué referencias? Bueno, pues lógicamente para hacer todo esto nos hemos basado en la azucarera de San Isidro, una capacidad muy similar a la de Pravia. Fíjense ustedes en la fotografía de San Isidro, que es muy similar a la de Pravia, ¿verdad? Cuando no teníamos tampoco datos suficientes, pues también utilizamos la azucarera de la Vega, que teníamos unos planos muy precisos, todos ellos de Jiménez Llamas. Bueno, y ahora, decimos, bueno, después de todo esto viene el trabajo de verdad. Vamos a ver cómo lo colocamos. Y aparece algo como es una ingeniería básica. Es decir, tenemos aquí a la derecha, tenemos el canal de la remolacha subterráneo. Tenemos aquí una rueda de elevación. Esto que ven ustedes aquí es el lavadero de la remolacha y luego esto que vemos al final de verde, pues sería la noria que nos sube esas remolachas a la segunda planta. Antes de pasar ahí, quiero describir un poco los elementos que aparecen. Vemos aquí
esta es la, no otro tapa esta figura. Esto es la calera, el horno de cal, con su elevador. Tenemos que subir digamos, las carretillas, las vagonetas o los cangilones en la parte de arriba. La cal se apagaba con un cilindro, es decir, sale cal viva. Esa cal viva le tenemos que echar agua y entonces hay un desprendimiento de calor, con lo cual tenemos que tener un apagado de cal. Por otro lado, todo esto funciona con máquinas de vapor. Las máquinas de vapor tienen que tener vapor de algún sitio. ¿Qué es lo que hacían normalmente? Pues poner una sala de calderas, digamos, separada del edificio principal. Si hay un fuego, lógicamente no queremos que se transmita toda la factoría, queremos que haga el menor daño posible, con lo cual se separaban, eso era muy frecuente, poner la sala de calderas separado del edificio principal. Y al edificio principal le llegaba solamente el vapor. Bueno, pues aquí hemos puesto la sala de calderas. Hay un conducto subterráneo de humos, es decir, sale el humo, pasa por el interior y finalmente llega a la chimenea de 45 metros en este caso. Aquí tenemos bueno, siguiendo un poco la disposición de esta primera planta, ven ustedes aquí unas máquinas de vapor. Es interesante ver estas líneas que hemos colocado por aquí, que son los arbos motrices, es decir, los ejes que iban a todo lo largo de la fachada y que tenían unas poleas que enganchaban a las máquinas correspondientes. Si tienes un compresor, enganchas ahí el compresor, ¿verdad? Porque ya la energía la realizan estas dos máquinas, ¿verdad? Y luego, bueno, pues tenemos la columna de condensación, de eso no vamos a hablar. A la entrada había una oficina, que era la oficina de fábrica, y luego también había una sala de enfermería. Vamos a pasar, un elemento distintivo era el gran hall. Nosotros entramos y vemos ahí una parte superior arriba con una gran escalera que era, digamos, muy representativa de este tipo de construcciones. En la primera planta, pues tenemos aquí, vamos a pasar a la segunda, tenemos aquí el molino que cortábamos y el canal de alimentación a los difusores. Los difusores están en esta posición, rellenamos, los difusores eran esos depósitos, acuérdense, ¿verdad? El flujo pasa a los carbonatadores y luego pasamos a los evaporadores. Y luego de los evaporadores ya pasamos a las tachas, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos, recuerden ustedes que también teníamos los malasadores y luego pues también ya en esta parte tenemos ahí el almacén de azúcar que era siempre muy, muy importante, ¿verdad? Aquí en la segunda planta pues tenemos también ese almacén general y luego que ven ustedes aquí, almacén de útiles. Hay que pensar que tenían grandes talleres y que luego el transporte de la maquinaria, pues no, si te se estropeaba un rodamiento, no lo podías pedir como hacemos hoy en día. Tenían que tener unos repuestos de prácticamente todo. Eso es como un barco de actual, o sea, tú sales y no puedes decir, oye, que se me estropeó esto y no puedo seguir produciendo. La temporada era muy corta y había que producir todos los días, toda la gente estaba pendiente. Entonces, había unos muy buenos almacenes de útiles en general. En la segunda planta tenemos el director de la azucarera, que estaba en esa primera planta, y un laboratorio. Y luego en la en la segunda planta tenemos archivos y también almacén de laboratorio, un almacén general. Y bueno, pues con esto, una de las dudas que teníamos era por qué tenía que haber un torreón. Y claro, si se dan ustedes cuenta, en el fondo nosotros en el torreón lo que estamos haciendo es colocando unos depósitos que me van a dar una columna manométrica, una columna de agua, que me permitan hacer circular el agua en todas las partes inferiores de todo el proceso productivo. Con lo cual, eso es fundamental en todas las azucareras, tener un torreón para que estén